Hola de nuevo a todos desde vuelalibertad.com. Bueno, estamos en medio del verano, medio del mes de agosto, pero como hace tiempo que no hago un vídeo, pues me ha llegado un correo. Últimamente contesto más preguntas a través del correo que otra cosa, pero mm, puede ser interesante. Mirar, hace un correo, es muy largo, no lo voy a leer entero, entonces he extractado una serie de cosas que bueno, es interesante, ¿no? Es una persona que ha observado que en Facebook estoy publicando cosas que no se corresponden con la línea de vuelo a la libertad. Entonces, bueno, pues me pregunta, ¿no? Y me ha sorprendido darme cuenta de ciertas ideas que no parecen corresponderse con lo que expresas en tus vídeos, ¿de acuerdo? Lo que he observado es un fuerte interés por lo espiritual, pero me encuentro con que observo que haces bastantes intervenciones en tema actualidad, en una postura que me ha sorprendido. Salto. Eh, Observo una postura en contra de refugiados que contrasta con lo que desde donde hablas debería ser algo natural, como contra otras religiones o incluso movimientos feministas o la ideología de género. No quiero entrar en temas de racismo, xenofobia y demás, pero alguien podría interpretarlo así. Es muy cuidadosa la persona, que responde a las iniciales de MB, por cierto, y me lo está diciendo sin decírmelo. Y está muy correcto, es correctísimo, ¿no? Y hay un último párrafo que he destacado que digo, no sé dónde encajar todo esto en relación con lo que expresas en tus vídeos. Llevo tiempo siguiéndote y siento que algo no encaja. Y si lo que estás diciendo no corresponde con lo que luego veo expresas, ¿dónde está el engaño o la mentira? No encuentro coherencia en todo ello y me gustaría que me aclararas este punto, por lo menos si es posible. Porque seguir a alguien incoherente no es algo que quiera hacer. Bueno, como siempre, a mí me da por, por analizar las cosas más allá de la aparente. Esta persona me está pidiendo explicaciones, pero yo veo aquí unas cosas que os pueden ser de interés. Por tanto, este vídeo va a tener dos partes. La primera parte, las cosas generales que os pueden tener interés a vosotros, que os pueden ayudar, que creo que son importantes al día de hoy. Y por otra parte, la segunda parte es donde yo doy la explicación. Quizás es la menos importante porque, y no lo digo con falsa humildad, lo menos importante soy yo. Lo importante es lo que yo pueda aportar a las personas. Y esto es una realidad. Pero como me piden explicación, pues ahí lo daré. Y quizás hable algunas cosas que haya personas que le puede interesar. Pero centrándonos en lo que quería decir. Mirad, al día de hoy observo, y lo observo mucho, y precisamente en las interacciones de Facebook, y otros foros, que hay una cuadratura mental. Quiere decir, las personas se han hecho una cuadratura mental confortable, cómoda. Y todo lo que se salga de esa cuadratura mental está mal. Quiero decir, eres de izquierdas, pues todo lo que suene a derechas está mal. Eres de derechas, pues todo lo que suene a izquierdas está mal. Y no es así. La derecha tiene cosas buenas y la izquierda tiene cosas buenas. Esto, si queréis, lo analizamos, pero es que es una realidad. No hay nada totalmente bueno ni mal. Depende sobre todo de cómo quieras llevarlo a cabo. Eh, Hoy la izquierda, por ejemplo, que su mayor, digamos, aportación era la libertad de expresión, el poder hablar, etcétera, etcétera, lo ha tergiversado. Y han inventado una cosa que es lo políticamente correcto, que es lo cínicamente correcto, y lo defienden a capa y espada, y de ciertas cosas no se puede hablar. Y la derecha, que tradicionalmente ha sido la que coartaba el discurso, ahora resulta que, y tienes el ejemplo en el famoso Peterson. ¿Pero por qué? Porque las personas no quieren que les muevas de su encaje. Tienen encaje de cómo son las cosas, y eso es un error. Tenéis un ejemplo, el Dhammapada. El Dhammapada yo lo he nombrado muchas veces porque tiene perlas, pero en realidad si lo analizas es un libro que yo lo leo y sinceramente, perdón, huele a ensalzador del ego que da miedo. El Bhagavad Gita, pues tiene perlas, pero yo no me imagino cómo fui capaz de leérmelo con 17 años, porque es un tostón increíble. Pero todo eso está hecho para distraer y alejar a las personas que no son lo suficientemente exigentes, analíticas, porque rápidamente lo rechazan. Entonces, ahora hablaremos de ello en la segunda parte, pero aquí las personas se hacen una idea de lo que debe ser la espiritualidad y lo que se salga de eso no es espiritual. Y cuidado, a lo mejor no es así. Entonces, mi primer tema aquí es, si aquello que a ti no te cabe, comillas, en la cabeza, lo rechazas, a lo mejor estás perdiendo una información importante.
estás perdiéndote la posibilidad de conocer algo. Todas las personas que se encuadran en una ideología, en una religión y no se mueven de ahí, están perdiéndose a sí mismas en posibilidad de conocimiento, en posibilidad de evolución y en posibilidad de salir del engaño, que es lo que se trata. Y en segundo lugar, relacionado con esto está algo muy importante. Mirad, yo recibo correos, recibo mensajes, recibo cosas y me ponen etiquetas. Y vamos a ver que una persona que me conozca hace 20 años me ponga una etiqueta, bueno, pues tiene bastante probabilidad de acertar. Pero que una persona que no me conoce, solo me conoce por unos vídeos, por unos escritos, me ponga etiquetas, a mí me divierte mucho. De verdad que me divierte. A veces las etiquetas no son amables, a veces son amables, a veces son amables intentando no ser amables y al revés. Y aquí hay una etiqueta. Incoherencia. La etiqueta es de incoherencia. Y el problema con las etiquetas es que señalan una debilidad en la persona que la está poniendo. Yéndonos al extremo. La persona que pone motes, que va sistemáticamente poniendo motes a otro, es la persona más insegura que te puedas imaginar. ¿Por qué? Porque necesita estar poniendo motes a otro. Necesita, de una forma u otra, hacer de menos a otro. La persona que pone etiquetas a una persona sin conocerla está intentando meterla en su caja. ¿Y qué está diciendo la persona cuando pone una etiqueta a alguien? Está diciendo lo que ella es o lo que ella tiene como problema. Esta persona que me está diciendo lo de incoherencia, yo no digo que sea incoherente. Lo que estoy seguro es que si trabajo con ella voy a encontrar incoherencias entre unas cosas y otras con las que está luchando. Estoy seguro. Incoherencias que le llevan a cierto desequilibrio en su propia vida interior, que le hacen tener que luchar a veces por defender sus ideas. La persona que es coherente, pues expone sus ideas, da un par de opiniones y luego como vea que la otra persona insiste, pasas. O sea, no. Entonces las etiquetas son importantes porque cuando vosotros os deis cuenta que estáis etiquetando una idea, una ideología, un texto, una aportación, una persona, y estás etiquetando, lo primero que os sale en la etiqueta, la que sea, quien os estáis etiquetando sois vosotros a vosotros mismos. Estáis diciendo lo que es. A mí cuando me viene una persona y me coge y precisamente me dice, me pone una etiqueta, yo ya estoy teniendo una pista, pero una pista clarísima de, de esa persona como realmente piensa, ¿no? Y estaba buscando aquí un ejemplo, ¿no? Que tenía apuntado. Y es, por ejemplo, el día de hoy, y con esto vamos a saltar a la segunda parte, es cuando se ve mucho, hablando de esa izquierda, que lo que pretende hoy es silenciar a todos los demás. No hay ciertas cosas que es que, como ofenden, ya no puedes decirlas. No estoy hablando de insultos. Por más que, si yo te llamo ladrón a ti y eres un ladrón, no te estoy insultando. Pero yo creo que hay que ser más elegante que insultar a la gente. Pero callarte, porque, ay, es que me duele. Lo siento mucho, te tengo que decir la verdad. Yo lo he visto eso en trabajo de empresa, en trabajo de coaching y demás. Es que le dices a alguien algo que es la verdad y es que, ay, es que, no, vamos a ver, te estoy diciendo la verdad. No mi verdad y te la demuestro. Entonces, por ejemplo, el día de hoy vemos mucho en ciertos grupos que hay una palabra rápidamente que es el fascismo. Todo aquello que no conmueve contigo es fascismo. Y me gustaría compartir con vosotros una cosa que venía de un libro, The Road of the Unfreedom, la carretera hacia la falta de libertad, de un tal Snyder, y acuña el término esquizofascismo. Y esquizofascismo es el término para designar a los fascistas que te acusan a ti de ser fascista. Quiere decir, cuando alguien pone esa etiqueta, normalmente se está definiendo a sí mismo. Cuando alguien pone una etiqueta a otro de lo que sea, me pone una etiqueta, se está poniendo a sí mismo una etiqueta. Y las personas inteligentes, y yo creo que hablo a personas inteligentes, pues se deberían dar cuenta que cuando automáticamente están poniendo una etiqueta, es una alarma. Es decir, estoy entrando en un campo donde no me estoy limitando a mí mismo. A ver si esta idea, a ver si este tipo, a ver si esto realmente es más amplio que todo esto, tiene más y yo no me estoy dando cuenta.
Y simplemente para darme a mí mismo seguridad le pongo una etiqueta. Paf, pongo una etiquetita y me quedo tan a gusto. Entonces, resumiendo esta primera parte, no limitemos el espacio de conocimiento porque la verdad puede estar ahí fuera, como decía por ahí alguien, ¿no? Y hay que buscarla. Esto no quita que el mal y el bien existan. Eso de que el mal y el bien no existen, que eso depende del punto de vista, es mentira. Existe el bien, existe el mal, tengámoslo claro. Y segundo, cuando estamos poniendo una etiqueta a alguien, no la estamos poniendo realmente a nosotros, nos estamos definiendo. En cuanto a la segunda parte de por qué esto en Facebook y otros sitios. Vamos a ver, tengo que hablar de mí mismo, ¿de acuerdo? Para poderos explicar esto, al que le interese bien y el que no, bueno, pues aquí hemos terminado. Vamos a ver. Me tengo que explicar un poco. Quien me siga más o menos tiene una idea y ya se han dado cuenta de una serie de disonancias, seguro. Primero, yo soy una persona que empezó a leer con 7 años. Tengo un hábito de lectura tremendo. Y cuando digo libros, ni una puñetera imagen. Libros, nada de TV. 7 años. Con 18 años podría haber leído más de 1 millar de libros tranquilamente. O sea, es que esto es así. Y he leído muchísimo. Leía todo lo que me caía bajo las manos. Y además, aunque la primera época fue sobre todo temas de espiritualidad, temas de ufología, ovnis, civilizaciones desaparecidas, todas estas historias. Luego hubo filosofía, economía, empresa, política, prácticamente tecnología, me encanta la tecnología. Quiero decir, soy una persona muy abierta de curiosidad, tengo muchísima curiosidad. Entonces, a eso se suma que yo tengo una serie de estudios que no figuran en ningún sitio, que te han creado una serie, desde pequeñito, te han creado una serie, digamos, de formas de pensar, de ir de lo general, lo genérico, a lo específico y cambiar de lo específico a lo genérico. O sea, eso se me da bien. Y eso se ha notado en una cosa, sobre todo porque yo me defino a mí mismo como un hombre de empresa. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo soy una persona que donde mejor encajo son las empresas. Y las empresas donde yo puedo hacer muchas cosas diferentes porque soy multidisciplinar. Me considero a mí mismo fundamentalmente en 3 palabras: estratega, organizador y negociador. Características de la estrategia y la organización es ser capaz de hacer análisis, pero análisis basado en datos, no en lo que yo creo. Cuando yo aplico a las terapias, al coaching y demás, las cosas, yo siempre me voy a los resultados. No me voy a, es que yo creo. ¿Por qué? Porque tú no te puedes plantear en una reunión de trabajo ante tu jefe o ante quien sea con, es que yo creo. No, te plantas con los datos, con las cifras, con las cosas y discutes sobre hechos. Entonces es así. Tienes que tener una gran capacidad de análisis y de síntesis. Porque claro, cuando hay tantos datos tienes que reducirlo a la mínima expresión. Y cuanto a negociación es capacidad para ponerte en el lugar de otro, capacidad de empatizar. ¿Cómo se combina todo esto con de coaching, terapias y demás? Bueno, es de locos, pero en la época en que me puse con estos temas, yo salía del trabajo, me quitaba el traje, me quitaba la corbata y iba a casa a hacer regresiones o los fines de semana. O sea, ¿por qué? Porque también otra cosa es que soy muy activo. Entonces, eso es un poco sobre mi carácter. ¿Y qué ha pasado? Pues ha pasado que yo he estado muy ocupado prácticamente toda mi vida. Tenía jornadas, como expliqué en un vídeo, de que gracias creo que a la meditación que hacía, podía desplegar toda la energía para tener jornadas desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche y sin despeinarme, tranquilamente. Haciendo deporte, estudiando, trabajando, de todo. De todo. Era increíble. Pero ¿qué pasa? Ahora hemos entrado en una época, como hemos entrado muchos, donde a partir de los 45 años no hay una empresa que te dé trabajo. No quieren profesionales, no quieren gente, porque el profesional es un tipo frío, un tipo capaz de analizar, etcétera, etcétera. Quieren apasionados, como dijo en un vídeo alguien, porque los apasionados les pones a correr detrás de una escenario y se revientan, pero los profesionales es otra cosa. No, quieren por mucho, muy capaz que seas. Entonces me he encontrado con un tiempo enorme. ¿Y qué pasa con un tiempo enorme? Con una persona que es activa, que le encanta leer, que es un buen analista, que además, y no lo digo por jactarme de ello, pero habla 3 idiomas y el inglés es fundamental para estar al día de las noticias, porque en España y en español no te van a decir la verdad, tienes que buscar fuera. Y los que dicen la verdad, pues los tachan rápidamente, que es que dicen, no, es que este es un medio fascista o de extrema derecha, no, no, vamos a ver, cuidado. Ves un
un titular de uno de estos y te vas a internet, pones el mismo titular en inglés. Y si a lo mejor te encuentras con web muy serias, que te están hablando de lo mismo, pero te tienes que querer molestar y no quedarte en lo que yo decía, en tu pequeño espacio de creencias donde te sientes seguro y rápidamente le pones una etiqueta y te quedas a gusto. No. Tú quieres crecer, quieres saber, pues no te quedes ahí, porque a lo mejor la verdad está en un sitio donde tú no te puedes imaginar. Y lo que ayer no era válido en un escenario determinado, hoy empieza a ser válido. Quiero decir, los que eran ayer tus enemigos, hoy a lo mejor son tus amigos. Depende. Y claro, yo me encuentro con una cantidad enorme de información. Me encuentro con que, por poner un ejemplo, va Cruz Roja, ACNUR, médicos de no sé cuántos, y siguen hablando en post que hacen como si la guerra de Siria estuviese en activo. Como si estuviese. Y hace un par de semanas o tres leí que los últimos disparos se están haciendo en los altos del Golán, frente a los altos del Golán. Que la guerra en sí ha terminado. Y que, y aquí vamos a enlazarlo con el tema de los refugiados y demás, el ejército de 80.000 hombres, esos que cortaban cabezas, que violaban, que mataban a todo el que podían, que hacían pruebas de vuelo con los homosexuales tirándoles de las terrazas. Perdón por la... No quiero ser cruel, pero es que es así. Esos ya no están ahí. Y os puedo decir una cosa, no están en campos de prisioneros, porque si estuvieran ya estaría ACNUR, Médicos Sin Fronteras, la Cruz Roja pidiendo su liberación. Seguro, han desaparecido. ¿Y dónde se las han llevado? Una gran parte está en Libia, porque en Libia no sabemos qué pasa, pero está controlada por Al-Qaeda. Entonces, ¿qué sucede? De ahí es de donde están saliendo la inmigración. Entonces, yo no me opongo para nada. ¿Cómo voy a poner a un asilo para un refugiado de guerra? Pero os voy a contar una cosa y mirar un detalle antes de seguir. Todo lo que yo estoy diciendo ahora se puede contrastar en internet, se puede contrastar con webs muy serias y si no lo encontráis en español, que es más complicado, en inglés lo vais a encontrar fijo, pero tenéis que buscarlo. También lo hay en francés, hay más en francés también, pero en español, vamos, el orden, inglés, máxima información, francés, más que en español, y español se queda a la cola, sinceramente. El caso es que le escuchaba en un vídeo sobre este tema en internet y contaban cómo familias de refugiados sirios a los cuales les han asesinado a toda la familia y la mujer, bueno, pues llega a Alemania con la niña, lo único que queda, eh, la han violado, por supuesto, y a la niña también, por supuesto. Esto son así porque es que su religión, es su religión, y cuidado, vamos a hablar de ello, no es que se lo prohíba, es que se lo permite, cuidado, se lo permite, y es la costumbre que tienen desde que empezaron su, su expansión, y esto es así, mira y se demuestra, o sea, lo que estoy diciendo lo puedo demostrar, ojo, una vez más, cuidado con los fanatismos, porque yo no soy fanático en ese sentido, me he ido a estudiarlo, y ahora hablaremos de ello. Entonces esta mujer se encuentra con que, bueno, pues termina en el típico sitio donde pues son, pues eso, emigrantes y demás. Y se encuentra con lo típico, que en pro de la culturalidad, hay que dejar rezar a los musulmanes en la calle. Y al grito, lo voy a decir mal porque no lo repito a menudo, Alú Akbar, perdón por todo el respeto, pero es que es algo que no repito, a ese grito están rezando. Y a esta mujer se le pone la carne gallina, como esta mujer, como otros muchos refugiados sirios. ¿Por qué? Porque con ese mismo grito es cuando les tiraban abajo la puerta. Con ese mismo grito es cuando le cortaban la garganta a sus familiares. Con ese mismo grito violaban. Es que es el grito de guerra también. Entonces, refugiados, cuando hay casos como estos es que es lógico. Pero de lo otro, de permitir ciertas cosas, pues mira, es que es diferente. Entonces, como digo, en el conocimiento, cuando tú te limitas y te han dicho que las cosas son así, pues son así. En cuanto a la religión, pues ahora lo enlazo, porque estamos hablando de ello. Yo hace más de 10 años, muy largos, llegué a la conclusión que el Islam me iba a ser un problema. Entonces, a mí me habían contado aquello de el Al-Ándalus, donde todo iban bien felices y comían perdices, pero claro, a mí aquello me sonaba raro. Y yo empecé a estudiar aquello. En aquel momento no tenía tanto tiempo, ha sido más recientemente cuando me he podido empollar las cosas, he podido empezar a estudiar.
Y mirar, el que os diga que el Islam es una religión de paz, os lo digo con mayúsculas, miente, os miente, pero totalmente. Es una religión de guerra, lo fue desde el 622 que Mahoma llegó como inmigrante a Medina porque le habían echado de la Meca, porque en la Meca había otra gente y le habían echado harto de él. Y cuando llegó a Medina empezó a asaltar caravanas y a imponer su religión a los demás. Y desde entonces, en el 622, no han parado de expansionarse a base de guerra. Hay un proceso que lo explica muy bien David Wood, una persona a la que sigo, que son tres partes. Cuando están en minoría, reclaman un espacio de libertad y de respeto. Cuando ya tienen un cierto poder, empiezan a sentirse ofendidos por lo que digas. O sea, es que no puede decir nada de ellos. Hablamos antes de la libertad de expresión, pues es que no puede decir nada de ellos. Todo es motivo de agresión. Entonces, como es agresión, te pueden agredir porque se sienten justificados. Digas lo que digas. Lo que yo estoy diciendo ahora mismo es justificación para que se sientan agredidos. Y el tercer punto, cuando tienen poder, que es lo que pasó cuando empezaron a tener poder, que es que, como dice su propia religión, esto lo puedo decir, o sea, es así, está en el Corán, que es que tú, lo máximo de un buen musulmán es someter a todo cristiano, todo judío, y que paguen la yihad, paguen el impuesto de ello y reconozcan su sumisión a los musulmanes. Punto. No hay más. Y esto es la Sharia. Y podemos hablar largo y tendido, pero no voy a hacerlo aquí. Pero os voy a decir una cosa. No existe musulmán moderado, realmente moderado, que pueda decir que quiere la Sharia y es moderado. Es mentira. El que quiere la Sharia es mentira. Y yo no es que tenga nada contra el Islam, cuidado. Tengo algo contra toda ideología que pretenda que unos son superiores a otros, que de hecho la mujer es un ser inferior, tal como el Islam lo reconoce y lo dice, que a un momento dado se puede permitir rechazar a una persona por sus orientaciones sexuales, que pretende expansionarse a base de la violencia, etcétera, etcétera. Por ejemplo, yo he hablado de los lamas del Tíbet. Los lamas del Tíbet, pues, y yo sinceramente, cada vez que veo del Dalai Lama algo, digo, un hombre que ha cobrado de la CIA, un hombre que también como a Obama le han dado el premio Nobel de la Paz, un hombre que viene de un país donde los lamas eran señores feudales y que a la mujer la trataban peor que un perro. ¿Qué pasa? ¿Es que tengo lamafobia? No, son datos, son hechos, lo que os decía antes, hechos, datos. Pues con el Islam pasa lo mismo, datos, hechos. Lo que pasa es que son datos y hechos que os ocultan. Ocultan porque lo ocultan a su propia gente, que su propia gente, los propios musulmanes no saben de eso. Os voy a decir una cosa, yo en mi casa hemos tenido de vacaciones un par de veces una persona que podríamos decir que es musulmán cultural, como yo soy un cristiano cultural, quiere decir, venimos de una cultura de ahí, pero no hacemos ni caso, yo no hago ni caso ni al papa, ni al cura, ni nada, pues ellos no hacen ni caso. Sí, hay algunas cosas culturales, como no comer cerdo y tal, pero es que el resto ni hablar, ni hablar, ni hablar, y ha estado en mi casa. Pero es que le da lo mismo. Y claro que esta persona, cuando tú le dices estas palabras, que el Islam es una religión de guerra, te dice, no, es una religión de paz. ¿Por qué? Porque te lo ha dicho Cameron, ¿verdad? O te lo ha dicho Obama. Yo he visto un discurso de Obama que David Wood lo utiliza y es que no dice una verdad. Porque el Corán tiene una cosa, cuando os quieren convencer de algo, yo lo digo simplemente y termino con esto, es que tiene una parte inicial donde es como muy abierto, donde realmente es comprensivo y tal y cual. Pero es que hay una norma, y está establecida por norma. Todo verso más moderno elimina el valor del anterior. Entonces, los primeros versos son de cuando estaba en la Meca y estaba en inferioridad. Los últimos es cuando ya está guerreando, es un guerrero, se pasó los 9 años de su vida haciendo la guerra, punto, el señor de la guerra, y punto. Y ahí son los versos que validan. Por supuesto, los imanes, los doctores que tienen, etcétera, etcétera, te lo quieran discutir. Pero si realmente quieres saber de verdad, salirte de la caja y investigar, David Wood, Robert Spencer, que tiene un libro buenísimo sobre la historia de la yihad, muy bueno. No sé si lo tendrán ahora en español, pero está en inglés, muy bueno. A este hombre, Robert Spencer, por lo que dice, lo han querido asesinar los musulmanes en Estados Unidos. Tienes más, por ejemplo,
a Bill Warner, que tiene una historia que yo he colgado una vez en Facebook, historia del Islam, los 1400 años, y lo elimina. Facebook lo elimina. No quiere que sepamos la verdad. Y son históricos, son datos históricos. Entonces, claro, podría seguir hablando de más cosas que estás viendo, pero os digo que yo apoyo lo que digo en datos, no en ideología. Yo apoyo en datos. Que no os gusta, pues ¿qué quieras que lo diga? Es así. Pero aquí yo me enfrento con un problema, y es el siguiente. Es que, ¿qué haces? Los que me han seguido, conocéis el ejemplo que he puesto de esa persona que sale a las 7:30 de la mañana y a los 200 metros de salir de su casa para ir a trabajar se encuentra con que están asaltando a una mujer. ¿Qué haces? ¿Pasas de largo? ¿Qué haces cuando estas asociaciones, Cruz Roja y demás, están mintiendo a la gente y la gente no tiene el tiempo que yo tengo ni quizá los recursos para enterarse? ¿Qué haces cuando la gente le manipulan y le cuentan ciertas lindezas sobre una religión donde ha ido? Y el ejemplo lo tenemos, que donde han ido y han impuesto la Sharia es tremendo. Afganistán, Pakistán, Irán, donde van, Sudán. Los 12 países donde la mujer tiene peor trato, de los 12 países, 12, 11 son musulmanes. Uno no es musulmán, es la India. Ojo, ojo. O sea, el peor trato del mundo se lo dan en 12 países a la mujer, 11 musulmanes. Esta es la realidad. Donde van y pueden imponerse, como el Estado Islámico, lo que hacen es lo que dice su religión. Punto. No existe tal cosa como moderado, repito, que pida la Sharia. Punto. Porque la Sharia es cualquier cosa menos moderada. Es incompatible totalmente con la democracia. Absolutamente. Y democracia no es un tema de ir a votar. Es una evolución de siglos que nos ha permitido que yo no estoy de acuerdo contigo, podemos discutir, podemos poner la cara de perro, pero no sacamos un cuchillo y nos abrimos las tripas. Esa es la diferencia. Entonces, como digo, ¿qué haces? ¿Te callas? ¿Silencias? Pasas al lado de la persona que están asaltando, que están violentando y nada más? Mirad, yo he hecho esa elección y está mal hecha. ¿Por qué? Porque tendría que haber creado otro perfil y seguramente lo haré para todas estas cosas. Seguramente lo haré. Pero por el momento lo hice ahí. Y esto quizás ahora me conozcáis más. Sepáis que no soy simplemente la persona que hace tema de regresiones, sino que mi información, sobre todo profesional, es la que me ayuda muchas veces a hacer coaching a una persona. Porque yo no vivo en un mundo etéreo de seres de luz y cosas. No, no, vivo en un mundo real. Y aquí quería decir una cosa para terminar. Un día vi en Facebook una fotografía y hablaba y decía algo sobre el guerrero. El guerrero, el que se enfrenta, no sé qué, no sé cuánto. Y yo contesté, hombre, por fin alguien que lo entiende. Y acto seguido alguien me contesta, tú lo has entendido. Yo no contesté porque yo lo había dejado muy claro y me parecía todo muy claro. Si tienes que explicar algo tan claro, mal asunto. Y me lo confirmó, porque después entró otro diciéndole, el guerrero con el filo de su espada que corta su... Madre mía, madre mía. Vamos a ver, el guerrero, el coche guerrero no tiene ego. Y el ejemplo es este que os digo de las 7:30 de la mañana. No había público para aplaudir, no había nada. Su ego, ¿qué ego? Simplemente ve algo mal, reacciona y punto. Y se la juega. Ese es el guerrero. Se la juega por una justicia. Yo no digo que sea guerrero, pero me la juego a un momento dado y hago cosas que resultan incomprensibles para ciertas personas que tienen esas limitaciones. ¿Por qué? Porque creo que es de justicia. Cuando no haces eso, quieres jugar a otro juego que no es el guerrero, que es el monje. El monje es alguien que puede vivir fuera de la sociedad y puede ir de, oh, qué bueno, el amor, el tal. Ese no es el guerrero, ese es el monje. El guerrero es alguien que a un momento dado tiene que enfrentar la realidad, porque no enfrenta la realidad. Dejar que los mentirosos prosperen es peligroso. Ya sabéis lo que dicen. Solamente hace falta algo para que el mal triunfe, que las personas buenas no hagan nada. Yo no digo que yo sea bueno, ponedme etiqueta de malo si queréis, pero en todo caso tengo una aspiración de bondad. Y la aspiración de bondad primera es eliminar en lo posible las mentiras, no con ideología, sino con datos. Y yo ofrezco datos. Y si mis datos están equivocados, me lo discutís.
Pero primero, antes de discutirme, iros a informar, ¿de acuerdo? Porque muchas veces la gente te ataca y entonces empiezas a machacarles con enlaces de información y es que todo son mentiras. No, no, es que mentira, es que mentira, es que mentira. Bueno, ¿te has molestado? Pues no, no te has molestado. ¿Por qué? Porque tu encaje, que es lo que decía en la primera parte, te impide salirte de tu cajita de conocimiento que es muy chiquitita. Y hay un mundo fuera. En fin, con esto he explicado la primera parte, lo que creo que es un interés genérico y demás, y lo segundo, pues algo que quizás me conozcáis mejor, sepáis mejor, y también sepáis mejor cómo en un momento dado quizás puedo ayudaros, puedo seros útil, porque es que yo vivo en el mundo, y he vivido siempre en el mundo, y soy una persona del mundo, no soy persona que esté fuera de todo. Yo estoy centrado en resultados, estoy centrado en cosas concretas y no en cosas etéreas. Puedo estar equivocado, pero sinceramente lo dudo. Y lo dudo porque antes de hablar me he informado, he buscado, he experimentado y me apoyo en ciertas cosas. Y cuando he tenido dudas, recordarlo, los que me seguís siempre os he dicho, pues es que no lo sé. Puedo pensar o creo, pero cuando afirmo algo es porque yo lo he probado. En fin, muchas gracias por las preguntas, muchas gracias por todo, muchas gracias por ese magnífico correo, me ha encantado de verdad, y porque además me ha dado la oportunidad de hablaros. Y nada más, que tengáis un buen verano, hasta siempre, adiós.